quiero invitarlos a reflexionar sobre el momento que atraviesa Europa. Cuando digo que Europa está perdiendo su identidad, no me refiero únicamente a asuntos culturales, sino a la ausencia de un proyecto estratégico propio que le permita defender con firmeza sus intereses económicos, energéticos y políticos ante potencias externas. A lo largo de la historia, el continente europeo ha sabido ser un referente global en cultura, ciencia y progreso. Sin embargo, también se ha visto sacudido por guerras devastadoras que no solo lo destrozaron físicamente, sino que debilitaron su posición ante otros actores internacionales. Otra vez, parece encaminarse a un escenario en el que prioriza conflictos ajenos en lugar de afianzar su propio bienestar colectivo. Uno de los ejemplos más recientes lo vemos en la guerra entre Rusia y Ucrania. Indiscutiblemente hay cuestiones humanitarias y de respeto a la soberanía que nadie puede ignorar, pero cuando observamos la reacción de la Unión Europea, es inevitable preguntarse si ha prevalecido la búsqueda de soluciones equilibradas o si por el contrario, sus decisiones se han determinado según los intereses de otras potencias. Estados Unidos, por ejemplo, ha salido beneficiado en ciertas áreas, especialmente en el suministro de gas licuado y en la venta de armamento, mientras que Europa se ha enfrentado a una crisis energética de gran envergadura, pagando un precio alto por un conflicto que no sucede en su territorio. En esa situación, ¿nos podríamos preguntar qué gana Europa con todo esto? No tenemos aún una respuesta clara. La situación de Alemania resulta emblemática. Durante décadas se apoyó en la importación de gas ruso, confiando en el precio accesible y la disponibilidad del suministro. Con el estallido de la guerra en Ucrania y la consiguiente ruptura con Moscú, el país se vio obligado a comprar gas licuado a proveedores más lejanos, enfrentando costos mucho mayores. Esto no solo afectó a la industria alemana, reconocida por su producción de alto valor añadido, sino que también puso en duda la capacidad de las instituciones europeas para proteger la competitividad de sus Estados miembros. Alemania, que tradicionalmente ha liderado la Unión Europea a nivel económico, se encontró pagando un coste estratosférico por alinearse, tal vez de manera demasiado sumisa, con decisiones externas. Es legítimo preguntarse por qué no se contemplaron a tiempo soluciones energéticas alternativas, diversificando proveedores sin cortar un vínculo que durante años había sido esencial para su desarrollo. Lo cierto es que la dependencia hacia otros actores no se limita al plano energético. Mientras la región continúe confiando prácticamente en una sola potencia para la protección y la disuasión, su margen de maniobra geopolítica será reducida. Por supuesto, las alianzas estratégicas son indispensables en un mundo complejo como el actual, y de hecho siempre he visto con buenos ojos la alianza de Europa con Estados Unidos. No se trata de renunciar a ellas, sino de reflexionar con madurez, hasta qué punto han servido realmente a los intereses de la mayoría de los europeos desde el inicio de la guerra en 2022, y hasta qué punto han fortalecido quizá de manera unilateral, la influencia de sus socios transatlánticos. Esta reflexión no busca demonizar a nadie, sino reconocer que en la arena internacional, cada país y bloque regional prioriza sus propios objetivos. El problema surge cuando un actor, en este caso la Unión Europea, no tiene una estrategia verdaderamente independiente o al menos capaz de equilibrar esas influencias. La guerra en Ucrania deja al descubierto que las decisiones europeas, más que nunca, parecen subordinadas al cálculo de otras potencias que buscan su propio beneficio del conflicto. Eso explica por qué ante cada nueva sanción, cada envío de armas o cada giro diplomático, otros actores, desde fabricantes de armamento hasta exportadores de energía, salen ganando, mientras la población europea ve crecer la incertidumbre. No es la primera vez que el continente se ve inmerso en conflictos que no necesariamente le atañen de manera directa. Si recordamos la historia, las dos guerras mundiales convirtieron a Europa en un escenario de devastación. Esto debería propiciar una reflexión unánime y duradera sobre cómo evitar guerras futuras. La memoria histórica puede ser muy selectiva, especialmente cuando se adereza con propaganda y narrativas simplistas. Irónicamente, muchos líderes europeos actuales siguen la línea de defender la paz, aun cuando envían armamento y adoptan posturas que tensan más las relaciones con potencias como Rusia, que sigue siendo un vecino inmediato. Otro factor que no podemos obviar es el auge de China como potencia mundial.
Aun con diferencias ideológicas o de sistema político, nadie puede negar que su modelo de desarrollo económico ha sido eficaz para impulsar su crecimiento interno y aumentar su relevancia global. Europa, por su parte, necesita replantearse cómo va a posicionarse en ese contexto, especialmente ahora que Estados Unidos y China compiten en casi todos los frentes: comercio, tecnología, influencia diplomática e incluso exploración espacial. En este choque de titanes, la Unión Europea se encuentra en una posición incómoda, dividida internamente y sin una voz única. Si mantiene la actual dependencia energética y militar de un lado, y al mismo tiempo compra masivamente productos y tecnología del otro, corre el riesgo de quedar a merced de las maniobras geopolíticas y económicas de dos superpotencias que lógicamente se centrarán en su propio beneficio. La pregunta entonces es, ¿cómo puede Europa recuperar su lugar, o al menos salvaguardar su relevancia internacional? Lo primero es fortalecer su autonomía estratégica. Esto implica una política más firme de innovación energética, la diversificación real de las fuentes de suministro y el estímulo a la investigación y el desarrollo en sectores clave, como la inteligencia artificial, la biotecnología y la transición verde. Europa tiene el conocimiento, la capacidad y el talento para ser líder en tecnología y sostenibilidad. El problema no radica en la falta de recursos humanos, sino en la visión política. Sin una hoja de ruta concreta y consensuada, basada en la realidad de cada Estado miembro, serán muy difíciles los avances. Por otro lado, es necesario renovar los mecanismos de gobernanza. Mucho se habla de la democracia como pilar fundamental de la Unión, pero también es cierto que en varios países europeos la gente experimenta un fuerte desencanto con sus instituciones. La percepción de muchos ciudadanos es que los políticos privilegian sus carreras o intereses propios por encima del bienestar general. Este desencanto alimenta posturas extremistas que en la práctica obstaculizan la cooperación regional y generan tensiones internas. Si Europa no se enfoca en revitalizar su sistema político, promoviendo mayores espacios de participación ciudadana y asegurando la transparencia, corre el riesgo de ver cómo su tan aclamada democracia se erosiona progresivamente. Al mismo tiempo, no todo puede quedar en manos de líderes y burócratas. La sociedad civil europea, con su amplia tradición de activismo y diversidad, podría tener un rol más protagónico en delinear el rumbo que desee tomar el continente. Este rol no se limita a la protesta callejera, sino también al debate informado y a la búsqueda de soluciones viables para los retos del siglo XXI, desde el cambio climático hasta la gestión de las migraciones, pasando por la defensa de los derechos civiles y la equidad en todos los ámbitos. Al final, las instituciones son el reflejo de las fuerzas políticas y sociales que las sostienen. Si estas fuerzas no cuentan con la participación activa y responsable de la ciudadanía, cualquier cambio será solo superficial. Por otro lado, Europa no puede desligarse de su propia vocación global. Durante décadas se ha destacado como promotora de la cooperación internacional, la ayuda al desarrollo y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, en un mundo cada vez más polarizado, se requiere mucho más que declaraciones bien intencionadas. Hace falta una diplomacia efectiva y una política exterior coherente que no contradiga sus principios. Creo que la clave está en encontrar un balance entre el pragmatismo y la coherencia con los valores fundacionales de la Unión. Ser pragmático no significa renunciar a los derechos humanos o a las conquistas sociales que Europa ha logrado con tanto esfuerzo, como la defensa de la igualdad de género o la protección de las minorías. Implica más bien construir políticas realistas basadas en datos y estrategias meditadas, que fortalezcan al bloque en lugar de fragmentarlo. Es cierto que en distintos puntos del espectro político, ya sea en la izquierda o en la derecha, se puede tener la impresión de que Europa se ha rendido a los intereses corporativos, financieros o militares de otros. Sin embargo, actualmente sí existe un acuerdo en torno a la necesidad de recuperar autonomía. La región podría diseñar políticas capaces de conciliar posturas divergentes, siempre que exista un diálogo constructivo. Para ello se requiere un liderazgo sólido, con gobernantes preparados que sepan negociar en el escenario internacional con inteligencia y determinación, sin inclinarse ciegamente hacia un polo u otro. Los países del bloque tienen que reforzar sus lazos internos para presentarse al mundo como una unidad compacta, consciente de su historia, de sus fortalezas y de sus limitaciones.
La Unión Europea, pese a sus defectos, sigue siendo una de las mayores economías del planeta, con un mercado común gigantesco y un capital humano envidiable que no se debe subestimar. Lo que falta es cohesión a la hora de trazar un rumbo que preserve la prosperidad y la estabilidad de sus habitantes. La memoria histórica juega aquí un papel fundamental. Europa fue testigo de cómo sus propias divisiones, sumadas a intereses contrapuestos de potencias externas, desembocaron en guerras catastróficas. La búsqueda de la paz y la integración nunca debe darse por sentada. Precisamente por eso, es indispensable afrontar los desafíos contemporáneos con la responsabilidad que exige un contexto tan tenso y cambiante. Hablar de identidad europea debería implicar en última instancia, un compromiso real con la paz y el bienestar de la región, más que un eslogan vacío. Ese compromiso pasa por reconocer errores pasados, aprender de ellos y evitar caer de nuevo en la trampa de conflictos que a la postre, acaban beneficiando a terceros más que a los propios europeos. En conclusión, Europa enfrenta un momento decisivo, lleno de retos y oportunidades. Los problemas energéticos, la coyuntura militar y las tensiones diplomáticas no son más que el reflejo de una crisis de liderazgo y de proyecto colectivo. Superarla exigirá una voluntad firme de cambio, una apuesta honesta por la renovación democrática, la cooperación interna y el refuerzo de su posición en el tablero mundial. Aunque parezca tarea difícil, no es imposible. El continente sigue siendo capaz de marcar la pauta en innovación, derechos sociales y desarrollo sostenible si sus líderes y su ciudadanía trabajan juntos. De lo contrario, seguiremos viendo cómo las decisiones europeas se definen fuera de su territorio, con consecuencias que más tarde se pagan en casa. No obstante, confío en que una Europa consciente de su pasado y valiente ante los desafíos presentes, puede reencontrar su lugar en el mundo. Si llegaste al final del vídeo, es porque estos temas te conmueven, así que te invito a dejar tu opinión en los comentarios y construir entre todos debates y puntos de vista, que aunque diferentes, seguramente nos llevan a un mismo fin. Hasta un próximo vídeo.